¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Hablando de la descripción del curso, asumo ese bueno, este reto? curso nosotros podemos mencionar que es un curso de geografía bíblica, también tiene un estudio de historia bíblica, entonces son dos aspectos en esta materia. Cuando nosotros hablamos de historia, esto significa que le da significado a lo que es la geografía. Si nosotros nos imagináramos una montaña, por ejemplo, ¿verdad? Y que esta montaña no tenga un hombre cerca de esta montaña, simplemente sería una superficie alta. O si nos imagináramos un río, ¿verdad? Que está ahí, pero no hay ningún hombre que pueda beber de este río, entonces simplemente sería una corriente de agua atravesando la tierra. Cuando los hombres entran en esa montaña, cuando los hombres entran en ese río, entonces se convierte en su hogar donde las personas viven, mueren, muchas veces aman, odian y hasta las personas, ¿verdad? A veces sobreviven o se desvanecen. Entonces, esta es la descripción breve de lo que es el curso de la geografía. Geografía bíblica, historia bíblica. La historia le da significado a la geografía. Los objetivos, nosotros vamos a estar teniendo algunos objetivos acá, como por ejemplo proporcionar un completo reconocimiento de la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, hablando geográficamente, hablando de lo que es la geografía. Luego nosotros vamos también a estar viendo, dando un resumen de las historias de las naciones involucradas en la historia sagrada. Cuando nosotros vemos la geografía, vemos también que hubo naciones involucradas y desde ya lo adelanto, este punto de la historia de las naciones involucradas lo van a estar desarrollando ustedes como un trabajo, como una tarea que va a ser evaluativo para su nota. Vamos a estar, ¿verdad?, viendo más adelantito cómo vamos a desarrollar este aspecto de las naciones involucradas. Luego vamos a familiarizarnos el objetivo con la geografía de las tierras bíblicas. Ya usted creo que recuerda un poquito, y si no, pues vamos a sacar otra vez los mapas y vamos a recordar lo que es la geografía bíblica. El objetivo es ese. Luego, en cuanto a la meta, es que cada uno de los que cursan esta materia puedan ser atraídos más cerca del Señor. Y cuando nosotros vemos eso, vamos a ver también tener la habilidad de poder manejar correctamente las Sagradas Escrituras, pero también que el estudiante comprenda su situación geográfica. A veces nosotros vemos nombres en la Biblia, pero no sabemos dónde están o dónde estaban ubicados. Y para hablar del contenido, y esto es importante del contenido, espero yo, como facilitador, desarrollar esto durante este periodo de clases. Número 1, la introducción, lo que estamos teniendo. Número 2, pues vamos a agregar algo que está involucrado con la historia y la geografía bíblica. Es acerca del número 2, el uso y costumbres bíblicas. Entonces vamos a estar estudiando ese aspecto del uso y costumbres bíblicas. Eso es bastante importante porque entre la geografía y la historia eso va de la mano. Número 3, vamos a estar viendo los imperios dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a estar viendo los imperios que estuvieron involucrados con el pueblo judío y por tanto están registrados en la palabra de Dios. Usted va a estar viendo y desarrollando también esos imperios. Número 4, espero también ver lo que son los años de silencio bíblico. Hubo un silencio bíblico. Después que, ¿verdad?, cae cautivo, el pueblo vuelve otra vez, se reconstruye Jerusalén, viene acá y vieron como que ya no hubo profetas, no hubo jueces, no hubo un llamado acerca de Dios directamente hacia su pueblo. Hubo un silencio bíblico, se llama, ¿verdad? Primero Dios, vamos a estar viendo este aspecto. Y número 5, la geografía de los evangelios. Nos quedamos nosotros en el curso pasado acerca de lo mismo, de la misma geografía, pero del Antiguo Testamento. Logramos ver algunos nombres de la geografía bíblica del Nuevo Testamento, como el río Jordán, por ejemplo, como el mar de Galilea, etcétera. Pero nos hace falta enfocarnos bastante donde Jesús desarrolló su ministerio, como fue Nazaret, como fue Galilea, etcétera. Entonces vamos a estar viendo la geografía de los evangelios. Y por último, nuestra meta es estudiar los viajes misioneros de Pablo con su geografía bíblica. Entonces, eso va a ser el contenido de esto. Entonces esperamos primero Dios por fe, desarrollarlos. Si no podemos terminar los puntos, usted va a recibir el material, primero Dios por fe, y usted va a tener ahí donde poder terminar de comprender lo que este servidor quiere desarrollar.
Vamos a estar hablando también ya ahora de lo que es la introducción y luego pues vamos a ver unos mapas, o unas, perdón, unas figuras. Acerca de la introducción, vamos a estar entendiendo que los problemas del significado de la Biblia muchas veces se da porque la Biblia vino en lugares determinados, en tiempos determinados y a un pueblo determinado. Nuevamente repitiendo, a veces la Biblia cuesta comprenderla en algunos aspectos, en algunos versículos, porque el mensaje de Dios se dio a un lugar determinado, se dio en un tiempo determinado y también, ¿verdad?, se dio a un pueblo determinado. Eso es bastante comprensible. Solo cuando nosotros nos ponemos en el lugar de estas personas, comprendemos lo que Dios estaba diciendo. O sea, simplemente, por ejemplo, si yo desconozco el estado donde ustedes están viviendo, creo que es Carolina del Norte, ¿verdad? No conozco, me puse a investigar la vez pasada acerca un poquito de Carolina del Norte. Entonces, para poder yo comprenderlo a ustedes, tuve que meterme un poquito a estudiar un poquito el estado de donde ustedes se están viviendo. Entonces, esa es la idea también de la geografía bíblica. Otro aspecto es ponernos en el lugar del pueblo, situándonos en el contexto, por ejemplo, de los hogares, de los paisajes, de los mercados, de las formas de vida, de la forma cotidiana como ellos se desarrollaban. El estilo de esta gente también está registrado en la Biblia por sus palabras, por artefactos, por imágenes. Entonces, el pueblo de Dios vivió en diversas culturas. Este pueblo de Dios estaba viviendo en diversas culturas. Es cuando con ustedes, de repente, en el estado donde ustedes viven, van a ver, por ejemplo, personas de diferentes nacionalidades y hay que comprenderse. Y llegan a ser uno, por ejemplo, en la iglesia y son un cuerpo. Entonces, cuando nosotros comprendemos y vemos la escritura, vemos la Biblia, vamos a ver que ahí hay diferentes culturas. Entonces, dentro de eso se desarrolla el pueblo de Dios, dentro de la creciente luna fértil, la región del mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico, y aquí vemos que el pueblo se dio, ¿verdad? Vivía en una gran variedad de culturas. Entonces, esto es importante verlo. Los pobres, por ejemplo, de esa región eran diferentes a los ricos de esas mismas regiones. La vida por ejemplo, del cálido valle del río Jordán no era igual a los que vivían en los fríos montes alrededor de Jerusalén. Imagínense ustedes el monte Hermón al norte del Líbano, que descendía y había nieve. Era un lugar frío, por lo menos los que vivían cerca, pero los que vivían cerca del valle de Jordán era un lugar caluroso. Los inviernos y los veranos eran diferentes. La vida nómada de los pastores difería de los comerciantes urbanos. Y es de entender que la tierra prometida, o la tierra de Israel, el pueblo de Israel, en su geografía bíblica, sufrió una guerra continua. Vivió bajo la ocupación de los asirios, vivió bajo la ocupación de los babilónicos, de los asirios también, de los sirios, de los romanos. Entonces, vemos que el pueblo de Dios pues, fue sometido en diferentes situaciones difíciles. Entonces, para ir cerrando la introducción, quiero que comprendamos estos dos puntos. Nosotros, permítanme avanzar. La Biblia, por ejemplo, fue escrita para orientales. Ese es un punto número que nosotros tenemos que grabarlo. Fue escrita para orientales. Nosotros somos occidentales. Entonces, las costumbres de los orientales son diferentes a los occidentales. Otro aspecto más que hay de comprender, es necesario conocer los usos y costumbres de los orientales para poder entender la Biblia. Le quiero dar a entender que las costumbres son diferentes. En nuestros países, en el mismo estado que usted está, en el mismo país que usted vive, es diferente. Acá, por ejemplo, en San Salvador, yo me crié en la ciudad de San Salvador, y allá cuando era un niño decíamos, vamos a jugar mica. Parece que se llama landa o lleva. Landa se dice en Honduras, landa, sí, parece, no me acuerdo qué dice. Y aquí en Occidente de El Salvador se dice la lleva. Entonces, eso cambia las culturas, cambian las diferentes formas. Entonces, el primer punto de esta hora, o a desarrollar en esta tarde-noche, va a ser acerca de los usos y costumbres bíblicas, pero vamos a ver lo que son las viviendas móviles o tiendas. Cómo vivían estas personas en el Oriente Medio. En este sentido, el pueblo de Israel, cómo se desarrolló. Y hay un texto, no sé alguien si me quiere ayudar a leerlo, está allí, ¿verdad? Y es Hebreos 11, 8, 9, está aquí en la pantalla, si no, pues lo pueden buscar en su Biblia. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor?
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Amén y amén. Gracias, estimado hermano. Antes de poder seguir, vamos a hacer una prueba pequeña. No se preocupen, no es un examen. No se vaya a ir de mi clase en esta tarde. Vamos a hacer como una pequeña prueba en esta tarde. Así que vamos a tener unos 5 minutos para poder relajarnos, para poder acostumbrarnos y para poder recordar, digamos, los eventos bíblicos que han pasado. Entonces, acá en pantalla tenemos lo que son varios eventos bíblicos. Entonces, usted, por ejemplo, va a colocar, están desordenados ahí, y usted lo que va a hacer, colocar el evento más temprano. En este caso, yo ya marqué el número 1, que es la creación, y luego, pues, usted tiene que seguir marcando ahí, ¿verdad? ¿Cuál fue el número 2? ¿Cuál fue el evento número 3? Por ejemplo, si usted cree que el evento número 2 después de la creación fue el nacimiento de Jesús, pues pone el 2, un ejemplo, ¿verdad? Y si usted cree que el número 3 fue la Torre de Babel, así. ¿Me debe comprender? ¿Logran ver la pantalla, hermanos? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Usted va a ir escribiendo en su cuaderno ahorita cuál fue el evento número 1. Y usted escribe ahorita el número 1, ¿cuál fue? La creación. Esto es un ejercicio para poder entrar en materia. La creación, el diluvio, la Torre de Babel, las plagas en Egipto, la entrega de la ley de Moisés, errantes por el desierto, las promesas a Abraham, la conquista de Canaán, jueces, el reino unido, el reino dividido, la cautividad asiria, la cautividad babilónica, el retorno de la cautividad, los años de silencio bíblico, el nacimiento de Jesús, el establecimiento de la iglesia, la destrucción de Jerusalén por los romanos, los viajes de la predicación de Pablo, la persecución romana de la iglesia, Pablo encarcelado en Roma. En eso estábamos, ¿verdad? Cuando estábamos hablando acerca de la promesa de Abraham, estamos hablando, son los que son el punto ahora vamos a estar hablando de lo que son las tiendas móviles y lo que son, ¿verdad? Las tiendas o las casas donde vivieron estos hombres de la Biblia. Y por eso Hebreo nos dice que Abraham habitó, por ejemplo, como en la tierra, ¿verdad? Prometida, en una tierra ajena, ¿verdad? Morando en tiendas con Isaac y como Jacob. Bueno, punto número 1 acerca de las viviendas. Y esto, ¿verdad? Fijémonos en las imágenes, porque hay 3 tipos de viviendas allí, de cómo vivieron los antiguos. Hay 3 imágenes y tenemos, por ejemplo, la primera que era hecha con piel de cabra, la segunda que eran los que vivían en las cuevas y la otra pues eran casi como de una piedra que se llama limolita, es una piedra blanca, de la que se construía. Acerca de las viviendas, yo quiero que nosotros comprendamos lo siguiente. Usted va a recibir el material, como yo le digo. Tenían varias características. Por ejemplo, tenían una forma de estilo típico de construcción. Por ejemplo, algunas casas eran cuadradas, con un tejado plano y con una escalera exterior. Esas eran las casas típicas de cuando vivían en los tiempos bíblicos. Antes de vivir en las cuevas y antes también de vivir en las tiendas. Después, cuando llegaron a vivir en estas casas, eran cuadradas en las casas. Los techos eran planos, no son como los nuestros, comúnmente que son así tipo, ¿verdad? Así de esta forma. Y se construían con unos bloques de una piedra llamada limolita. Y esto vino a ser las casas durante el desarrollo de lo que fue el pueblo de Dios. De modo que también nosotros podemos ver en la actualidad, si usted tiene un día la oportunidad de ir a Jerusalén, primero Dios, si no, pues podemos verlo, ¿verdad? A través de videos, a través de películas. En la actualidad se pueden ver, por ejemplo, como las casas cuadradas, que está como la que estoy señalando aquí con la mano, aquí con la manita en la pantalla, donde está en esta casa, se pueden ver algunas casas con algunos edificios modernos. Y esto es bien típico, todavía se conservan algunas casas como estas, inclusive con lo moderno. Esto me recuerda en Tegucigalpa, Honduras, hay un hotel llamado Marriott, y en ese hotel, pues bien bonito el hotel, bien lujoso, bien chévere, la comodidad,
es calidad estar en ese hotel. Yo no me he hospedado nunca, solamente he ido a visitar a los que llegan a hospedarse ahí, pero conozco este hotel, es bien bonito, estaban en recepciones ahí, pero lo interesante de este hotel en Tegucigalpa es que está todo lujo, pero a la par hay una casa como nosotros en El Salvador le decimos champita, las casas hechas por lámina, que son simplemente como una casa cuadrada, ¿verdad? Con cuatro paredes y hecha de lámina. Entonces, se mantiene esta casita, no la quisieron destruir, los habitantes no quisieron irse de ahí y ha quedado en medio de lo que es la parte urbanística. Entonces, en las viviendas de Israel todavía hay viviendas como las que yo he mencionado, de estas cuadradas, con la parte urbana. Ahora, vamos a ver un punto importante en este momento, lo que era la división de la tierra. Y en cuanto a la división de la tierra, los israelitas consiguieron su tierra por medio de la conquista y cada tribu fue considerando su herencia como algo que vino de Dios. Entonces, eso quiero que le quede en su mente. O sea, cuando se dividió la tierra en la conquista, cuando se repartieron por medio de las tribus, cada tribu que recibía una herencia lo aceptaba como que algo venía directamente de Dios. Y esa división de tierras se describe explícitamente en el libro de Josué. No vamos a entrar en detalles. El área de Canaán fue dividida por suertes. Se pusieron ahí, ¿verdad?, a Josué y le hicieron por suerte. Una suerte literalmente era un disco que se echaba al aire con la confianza de que Dios la controlaba. La palabra de Dios en Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Cuando se reparte la tierra, se echaron suertes. Y Proverbios nos lo aclara diciendo que la suerte que se echa, dice otra versión, la versión de Dios habla hoy, que los dados que se avientan, al final la decisión de lo que salga en esos dados, la decisión es de Jehová. Entonces, eso es importante. Para los israelitas, la herencia de Dios, la tierra y la porción que Dios tenía, era como un regalo de Dios, era como un don de Dios. Por eso el rey David a nosotros nos dice: hermosa es la herencia que me ha tocado. Esto lo dice Salmo 16:6. Salmo 16:6. Los límites también de las propiedades estaban divididos por un montón de piedras naturales o por surcos. Se dividían las propiedades a veces por piedras o por surcos. Esto también es típico verlo en Honduras. Hay un montón, como en la geografía de Honduras, es bien bonita porque hay un montón de piedras, hacen divisiones de muros de piedras. Entonces, es interesante, así también se dividían en el antiguo tiempo. Entonces, una vez establecido el límite, escucha bien, una vez establecido el límite, no podía ser alterado, porque eso sería lo mismo que alterar el don de Dios. Esto está escrito y dice, ¿verdad?, en la Biblia: conservar la heredad era honrar a Dios. Venderla era una deshonra. Che bien esto, hermano. Conservar la heredad era honrar a Dios y venderla era una honra. Por eso Nabot rehusó vender su viña al rey Acab. ¿Quién quiere darle lectura para que no nos vayamos a dormir? Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 3. Y quien lo encuentre, pues, que lea ese versículo. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 3. Quien lo tenga, por favor, lo lee. Primer libro de Reyes, versículo... Amén, hermano. Amén, léalo. 21:3, ¿verdad? Sí, por favor. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová, de que yo te dé aquí la heredad de mis padres. Excelente. Nabot no quería vender la viña, a pesar de que el mismo rey se la estaba pidiendo. Yo me imagino que el rey Acab no le iba a dar cualquier centavito por su propiedad. Pues le iba a dar quizás hasta el doble. Lo que hacen los gobiernos en nuestros lugares. Por ejemplo, si vas a construir una carretera, le quitan y la casa de uno, si interfiere esa carretera como proyecto, pues lo quitan de ahí. El gobierno tiene que darle una buena porción a vivir a esa persona. Yo quiero aclarar este punto importante para poder avanzar. La herencia de la tierra era tan grande y significativa para el pueblo de Israel que venderla, ¿verdad?, pues era una deshonra. Y conservarla era como la honra a Dios. Eso es importante. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios si lo queremos ver un significado espiritual, que lo que Él nos da, pues es algo, ¿verdad?, para poder honrarle. Él nos ha dado la salvación, por ejemplo. Él nos ha dado, por ejemplo, una promesa como una morada en el cielo. Nosotros no tenemos que despreciar todo eso. Entonces, eso era en cuanto a la división de la tierra.
la venta de la tierra. Miren, en cuanto a la venta de la tierra, en ocasiones había la necesidad de conseguir dinero y las familias pues se veían en dificultades económicas y por tal razón, ¿verdad? Pues tenían que vender la tierra. Y duele vender su tierra, duele vender su pedacito de tierra, sus metros de tierra, duele venderlo. Ahora, había una ventaja, y es que bonito que esto fuera igual en nuestros tiempos. Por ejemplo, en el libro de Levítico 25:10 nos dice que tenía que la tierra que había sido vendida, por ejemplo, si yo se la vendía al hermano Escalante aquí, a la familia Escalante, yo le vendí una tierra y entonces, pues yo, ¿verdad? Ahorita me miraba en necesidad y estaba por cumplirse los 50 años, el hermano Escalante me tenía que devolver esa tierra a mí. Eso era bien bonito en cuanto a las posesiones y ventas de tierra. Eso se daba en el año, pero se daba en el año de jubileo. Se daba cada 50 años. La tierra le volvía a uno, las posesiones le devolvían a uno. Levítico 25:10 no lo aclara. Entonces, para poder avanzar, pues no lo vamos a leer, como yo lo repito, usted lo va a tener en su material. Algo importante es que al pueblo de Israel se le llamó moradores de cuevas. Moradores de cuevas. En el Oriente Medio, vivir en cuevas era algo normal, era algo típico. Lot vivía en una cueva después de huir de Sodoma. Génesis 19:30 lo aclara. Génesis 19:30 dice que Lot huyó, ¿verdad?, de lo que era la ciudad de Sodoma cuando salen huyendo, y lo que hizo fue vivir, ¿verdad?, con sus hijos a una cueva. Ahí se fue a vivir. Incluso el profeta Abdías se refiere a los edomitas como moradores en las hendiduras de las peñas, en una morada muy elevada. Abdías, capítulo 1, versículo 3, nos aclara eso. Nos dice que ahí vivían en las hendiduras de las peñas. Abdías, capítulo 1, verso 3. Los filisteos incluso se llegaron a burlar cuando estaban en esa pelea entre Israel y Filistea. Dice que se burlaron de los israelitas y le llamaron que ellos, o decían que ellos usaban agujeros para poder ocultarse de ellos. Lo hicieron para esconderse, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, el profeta Abdías tomó, dice la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 4, tomó a 50 profetas y los metió en una cueva. Después agarró otros 50 profetas y los metió en otra cueva. Y ahí los sustentó con pan y agua. Primer libro de Reyes 18:4. Los moradores del pueblo de Israel vivían también no solamente en lo que eran las tiendas, sino que también vivían en cuevas. Yo le voy a pedir que alguien pueda leer el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 4. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahí está, la palabra de Dios nos aclara, ¿verdad? Lo que yo estaba mencionando ya, pues nos dice que ahí estaban viviendo. Un texto más para ir cerrándolo como cómo que ellos vivían en las cuevas y para qué también lo usaban, está en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 3. Quien lo tenga, pues también puede tener la bendición de leerlo. No se me han dormido, ¿verdad, hermanos? Estamos aquí, ¿verdad? Si no, pues agarren su taza de café. Vamos a dar un break cuando lleguemos a las 7. ¿Ven? Léanlo, hermano. Quien lo tenga pueda leerlo. Amén. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Excelente. ¿Alguien sabe qué significa esa expresión, cubrir los pies? Parece que lo mencioné en la clase pasada, si no, pues lo vamos a recordar, vamos a refrescar la memoria. Es un eufemismo. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Usaban las cuevas, ¿verdad?, para poder hacer sus necesidades también. Eso significa cubrir los pies, ¿verdad? Es una manera pues menos ofensiva. Eso significa lo que la hermana dijo, ¿verdad? Es un eufemismo que es una forma más elegante, pues,
es menos ofensiva decir, ¿verdad?, que estaba haciendo del 2, pero en este caso, pues estaba haciendo sus necesidades. Entonces, para eso usaban también lo que eran las cuevas. También se les llamaba moradores del desierto, y Abraham abandonó la comunidad, por ejemplo, en Ur de Caldea, y se transformó en un morador del desierto de arena. Ya hemos leído el texto de Hebreos 11:9, que dice que por la fe que creyendo en Dios, que le daría una descendencia en una tierra permanente, pues vivían en tiendas. Incluso estas tiendas que ustedes ven en las imágenes pueden también estar relacionadas, y están relacionadas más bien a la festividad judía de Sukkot, o llamadas a la fiesta de las cabañas o a la fiesta de los tabernáculos. La Biblia menciona esta fiesta. Estos le daban bastante importancia a estos eventos, de cómo ellos vivieron, de cómo ellos estaban viviendo en estas, ¿cómo se llama?, viviendas. Por ejemplo, tenemos acá al lado izquierdo, tenemos a unas mujeres, tenemos que está la tienda, está como una tipo cortina donde se abre, ahí tienen recipientes, pero debajo de ellas hay como una alfombra donde ella se sentaba para poder tener ahí lo que eran todas estas, por ejemplo, garrafas, estos utensilios que ellos ocupaban. Entonces es importante comprender que esta era la vida nómada. O sea, se movían de un lado a otro y tenían que hacer estas tiendas. Es similar a la de Abraham. O sea, nunca lo han abandonado del todo. ¿Qué significa esto? Bueno, que todavía, yo estaba leyendo ahora y estos días atrás, cuando estaba preparando este material, hay gente viviendo así todavía. O sea, en la parte de Arabia, hay personas que viven de esta forma, así, en tiendas. La vida de Israel en tiendas parece aproximarse a un ideal, hermano. O sea, era como que le gustaba a ellos, era algo importante. Los profetas recordaban el tiempo pasado en el desierto, en la peregrinación. Isaías 46:9 dice la palabra de Dios. Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy su Dios y no hay otro. El profeta está diciendo ahí que se acordaban de todas las cosas pasadas, incluso de la vida nómada que ellos estaban viviendo. Cuando Jesús dice, escuche bien esto, cuando Jesús dice que cuando Juan dice que Jesús, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14, la palabra habitó significa plantó su tienda. La palabra habitó en Juan 1:14 significa plantó su tienda o acampó entre nosotros, ¿verdad?, para destacar la parte temporal de su estancia en la tierra. Y esto es bien bonito, o sea, estamos hablando que Jesús acá nos da a entender a nosotros que vino a esta tierra, habitó entre nosotros, pero fue de una forma temporal. Y el ideal de Jesús, el ideal también de Él es que nosotros también, ¿verdad?, comprendamos que estamos acá de una manera temporal. 2 Corintios 5:1 y capítulo 5, versículo 1 y 4. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor, hermanos, compañeros, estimados, consiervos? Segunda carta de Corintios 5:1, versículo 1 y versículo 4. Porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Sí, amén. Así es, ¿verdad? Pues es temporal todo lo que nosotros tenemos. Así vivían los israelitas, en tiendas temporales hechas con pelos de cabra, algunos de ellos, y vamos a estar hablando acerca de esto ahorita mismo, acerca de lo que era la propia tienda en sí. La tienda de un morador desierto se hacía con una larga pieza de tejido de pelo de cabra. Por lo menos era casi de 2 metros, de largo. Se extendía sobre una serie de postes para conseguir, ¿verdad?, y fijar los extremos de estas, ¿verdad?, de estas telas con estacas, ¿verdad?, para poder mantenerla firme. Por ejemplo, Jael, la mujer de Eber, que está aquí en la figura de esta mujer que está matando a este hombre, Jael, la mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda
y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente, dice la palabra de Dios, y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, cansado, y así murió. Dice Jueces capítulo 4, versículo 21. Estas tiendas tenían estas estacas, entonces servían también como medio de defensa, y para estos casos le sirvió, ¿verdad?, a Jael, la mujer de Eber, para matar, ¿verdad?, a este hombre. Y entonces la palabra de Dios dice que sacó las estacas de la tienda, pues ahí, ¿verdad? Para eso sirvieron las estacas. Dice Cantares 1.5 que nos da una alusión de qué color eran estas tiendas, los colores de las telas, los tejidos, y eran de color negro, como eran de pieles de cabra, entonces la mayoría eran de colores de color negro. Estaban cubiertas, ¿verdad?, el techo, ¿verdad?, de esa forma, y las cortinas que ustedes ven acá en la figura se hacían de las partes del techo cuando se iban desgastando, se ocupaban, no se desperdiciaban. Y ya pues, a veces pueden hacerse de otros colores brillantes. Génesis 18, 1 al 2, ¿verdad? Nos da también una idea de un área de un cortinaje trasero y divisorios. Constituía también un porche abierto donde se podía recibir a los visitantes. Génesis 18, 1 y 2. La tienda a veces se podía agrandar según conforme avanzaba la familia. El único que podía entrar, porque se iba dividiendo, había una sala principal en la tienda, pero si era el lugar de la pareja, se ponía una cortina. Y a este lugar de privado solamente podía entrar el marido y solamente podía entrar el padre de la mujer. Entonces, ¿verdad?, es el caso en este caso de la mujer que estamos mencionando, de Jael, ¿verdad? Cuando entró este hombre, pues lo mató, porque no podía también estar ahí, era penalizado poder entrar al interior de lo que era la parte de la tienda. En el desierto se estableció un orden estricto del procesamiento de cómo iban a estar las tiendas. En Números capítulo 2 nos da la idea de cómo se establecieron las tiendas. Y para identificar cuál era una tienda, a diferencia de otra tienda, porque todas eran casi del mismo tejido, no había algo especial, dice Isaías, primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 7, nos da una idea, ¿verdad? Por ejemplo, que se clavaba una lanza, una espada al frente. Eso debe significar que había un líder en esa tienda. Esa era la forma de cómo vivían las personas en esas tiendas. Ahí podemos nosotros ver las imágenes. Y para ir cerrando, permítanme. Tenemos acá nosotros, ¿verdad?, una tienda bedunia en el desierto de Judea, pero en la parte de arriba usted puede ver las varias divisiones que estaban teniendo. Era la forma como se dividían. Una era la sala como la sala privada, el lugar privado, y una era la sala común, y la primera era donde se recibían a los visitantes. Hasta ahí, ¿verdad?, llegaban los visitantes. Y tenemos las diferentes ideas de la forma como que se hacían estas tiendas de campaña en el antiguo tiempo. Vamos a estar leyendo Isaías 54:2 para poder tener clara la imagen las imágenes que tenemos. Tenemos acá, por ejemplo, en la imagen arriba, una tienda beduina en el desierto de Judea. Y Isaías, pues, se puede comparar este versículo con lo que es esta tienda. Alguien que le pueda dar lectura, por favor, Isaías capítulo 54, verso 2. Amén. 54, ¿no? 2. Amén. Sí. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Entonces, estas imágenes es como que estuviéramos viendo este texto bíblico. Tenemos esta tienda beduina donde se empieza con una pequeña tienda, pero a medida que va creciendo, digamos, la familia, pues se va ensanchando. Isaías nos dice que no tienen que ser escasas. Vamos a ver otro versículo para poder tener esta imagen clara y lo que es la palabra de Dios. Génesis 18, versículo 1 y 2. Génesis 18, vamos a ver la Biblia. Génesis 18. Amén. Amén. Versículo 1 y 2. Léalo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los
vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Gracias. Era común pues, que siempre había alguien, digamos, como pues, las personas mayores sentados a lo que era la puerta de estas tiendas. Por eso que la Biblia varias veces repite esta parte, que estaba sentado a la puerta, y es de entender que por el calor se abría la cortina de la tienda para que pudiera entrar aire, porque vivían en esos lugares desérticos. Bueno, vamos a pasar a las casas de ladrillo. La forma como va cambiando, lo que eran las cuevas, lo que eran en este caso las tiendas, vino a consolidarse con las casas de ladrillo. Los seminómadas se apoderaron de las ciudades y pueblos conquistados. La arquitectura doméstica se había desarrollado en gran manera. Inicialmente, escucha bien, inicialmente se hacían de ladrillos secos al sol. O sea, solamente hacían el ladrillo de lo que era como tipo de lodo o barro, ¿verdad? Y adobe, pues, pero lo hacían al sol, porque no había, ¿verdad?, desarrollado la tecnología. Poco a poco se fueron desarrollando de estos ladrillos secos del sol a una tecnología avanzada, hasta que fue posible que estos ladrillos llegaran al horno. Y eso también, ¿verdad?, no fue hasta la época de Salomón que se empleó, por ejemplo, la piedra, y esto fue posible al uso de herramientas de hierro. En Galileo la piedra era de basalto negro, o sea, basalto era como una especie de color negro, era el tipo de roca, así se llama, y en el mayor de las partes del país la piedra era blanca, como la podemos ver en esta imagen, y comúnmente solamente era de solo una pieza. Las casas más, digamos, de la gente que menos poseía, solamente se constituía bajo una sola pieza. Esta imagen que ustedes ven tiene una escalera externa que va hacia el techo. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, que esto ya era una ventaja. Comúnmente en algunas casas, no todos poseían la escalera, simplemente era la habitación y todos vivían ahí adentro de esa habitación. Los animalitos, la gente, las personas, incluso cocinaban ahí adentro. ¿De dónde salía el humo? Pues tenía que salir por algún lado. Y esa era la forma de la construcción de las casas. Entonces tenemos que ver que la construcción de las casas era considerada también como un don de Dios. Y la casa básica estaba simplemente compuesta alrededor de 3 metros cuadrados, unos 10 pies. Las paredes eran gruesas, de un ladrillo, ¿verdad?, o piedras, y tenía, ¿verdad?, nichos para guardar alimentos y utensilios. Y tenían una pequeña ventana, pero la ponían bien en alto y estaba situada allí, ¿verdad? A veces la tapaban en los inviernos con una tela para el frío. Proverbios también, ¿verdad?, no nos dice que Proverbios 7.6, vamos a leer Proverbios 7.6, vamos a ir a la Biblia. Proverbios capítulo 7, verso 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, dormí celosía. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces nos da la idea de cómo eran pues estas casas. Tenían una ventana y una celosía. En el invierno esta celosía podía cubrirse, como yo decía, con una piel o con alguna especie de cortina. ¿Cuál era la principal entrada de luz? Como ahí no había electricidad, tenía que haber lámparas, pero para poder tener una mejor visibilidad, lo que hacían era abrir la puerta. Y por la noche, pues cerraban la puerta por los animales salvajes o por el frío, y había una lámpara de aceite que se ponía, ¿verdad?, una proyección de la pared y se utilizaba, como dice Mateo 5.15. El suelo estaba dividido en dos partes. La más cercana a la puerta era plana y la parte trasera se encontraba una plataforma de piedra que se empleaba, ¿verdad?, en esta cosa como una mesa para poder comer, sentarse y dormir. Desde luego que el estado del suelo, como era de tierra, y había poca luz, dificultaron la búsqueda de la moneda perdida, como lo dice Lucas 15.6. Por eso que Jesús usa la ilustración de la moneda perdida, porque en estas casas, como había poca luz y como era de tierra, pues era fácilmente que se perdiera una moneda. Eso era interesante. El tejado. Fíjense que el tejado se construía, permítanme, voy a ver otra imagen. Bueno, más adelante. El tejado, ¿verdad?, se construía depositando ramaje sobre vastas vigas de un árbol llamado sicómoro.
¿verdad? Sicómoro, y ligado con barro. Entonces hacía la mezcla como de palmeras o ramaje de ramas de este árbol llamado sicómoro, y con las ramas, y con luego pues hacía la parte del techo, el tejado. Y los tejados no eran impermeables. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que se mojaban fácilmente. Y por ello representaban dos características bastante típicas de esta casa. Que el techo, ¿verdad?, tenía goteras y el techo era de color verdor. ¿Por qué era de color verdor o color verde? Porque era, ¿verdad?, se construía con la rama. Los tejados eran verdes. Salmo 129.6. ¿Quién quiere leer Salmo 129.6? Vamos a ir rapidito, Salmo 29.6. No rapidito, ¿verdad? Pero quien pueda encontrarlo, le da lectura de una vez. Léalo. Será como la higuera de los tejados que se seca antes que crezca. Ahí está, ¿verdad? Será como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, dice. Entonces, eran como color verde, pues, pero después con el sol fácilmente, pues, este caso, ¿verdad?, se quemaba. Refiriéndonos al Salmo 129.6, que es el texto que tenemos, significa que los tejados eran verdes. Y nuevamente yo he dicho que se empleaba una plataforma para poder, ¿verdad?, que usarla como lugar para dormir, etcétera. Pero también, si tenía una escalera externa, era estricto de la ley tener un pretil. Así dice Deuteronomio 22.8. ¿Verdad? La ley exigía que se construyera un pretil. ¿Qué significa pretil? Bueno, era como una baranda alrededor para que nadie cayera. Amén, hermano. Amén. Cuando edifiques casa nueva, harás prétil a tu tierra, prétil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Eso lo hacía la ley. Tenía que construirse un tipo de barandita ahí para que nadie, ¿verdad?, se fuera a caer, porque si no, pues la sangre de él iba a correr sobre ella. La iluminación. Antes de ver la iluminación, quiero que veamos la pantalla, ¿verdad? Tenemos allí la vivienda en Corazín, al norte del mar de Galilea. Esta fue construida de basalto, o sea, el basalto era tipo la piedra, de color negro. Y esa fue reconstruida por los arqueólogos. También tenemos lo que es los restos de una casa del primer siglo, incendiada cuando los romanos destruyeron, ¿verdad?, la ciudad de Jerusalén en el año 70. Entonces, estas eran las formas de cómo eran esas casas, eran siempre cuadradas. Estas ya tenían más cuartos, y pues son los restos de estas casas en el primer siglo. La casa de una sola pieza, pasaba la mayor parte se pasaba la mayor parte del tiempo, toda la gente pasaba en la misma sala, no es como nuestras casas, que tienen un cuarto de habitación, tienen una sala, tienen un porche, etc. La casa servía como un refugio, también servía como un retiro, y también servía como un abrigo. Y ahí está el versículo de Deuteronomio 22.8, cuando dice, ¿verdad?, que era necesario también tener un pretil para que nadie cayera. Y ahí dice, ¿verdad?, que tiene una baranda alrededor de tu casa. O sea, esto es algo más que una aplicación. ¿Protege usted su vida y la de sus niños de las cosas de este mundo? ¿Cuántos padres dejan que sus hijos salgan sin saber a dónde van? Esta idea de pretil, de poder construir una baranda, era como una seguridad. Y también nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos han salido para vivir en malas compañías que corrompen sus buenas costumbres? ¿Verdad? ¿Cuántos, ¿verdad?, nosotros tenemos, ¿verdad?, o nos cuidamos de todas estas cosas? Así como son las cosas físicas, como poder tener, ¿verdad?, la idea de una seguridad física, una puerta, una ventana, un pretil, un tejado, pues es necesario también que nosotros cuidemos nuestro templo, nuestra casa, ¿verdad?, porque es, ¿verdad?, lo que demanda la palabra de Dios. En cuanto a la iluminación, tenemos en la pantalla dos figuras. La primera tenemos una lámpara, y esta lámpara era una lámpara de aceite. Originalmente era un plato de barro abierto, ¿verdad?, donde se ponía aceite de oliva, pero era muy fácil de derramar, era bien fácil que se incendiara, provocar un incendio. Entonces era un problema de derramamiento. Mateo 25.8, ¿verdad? Después se hicieron múltiples lámparas, hicieron varias lámparas con múltiples mechas para dar más luz. Y cuando más alta se ponía la luz, pues mejor, ¿verdad?, la lámpara, mejor era la luz. Vamos allá a la Biblia, Mateo 25.8. Amén. Amén. Los insensatos dijeron a los necios, dadnos de
tenemos gracias hermano, y tenemos en la segunda figura, ¿verdad? Una casa, pues, y tenemos lo que es la lámpara encima, y tenemos como una especie de vasija, que es el almud, que menciona también en este caso lo que es el libro de Mateo, que no podemos poner una lámpara escondida debajo de un almud, sino que tiene que estar, ¿verdad? En este caso, pues, arriba para que pueda brillar y pueda hacer, ¿verdad? Una mejor claridad. Estas eran las casas típicas, esta era la lámpara, la forma de iluminación cuando tenían. Entonces, era la forma de iluminarse a través de lámparas con aceite. En este caso, pues, la primera figura tiene varias, la primera imagen a la izquierda tiene varias como formas así ¿verdad? Que están prefigurando lo que son las lámparas de 7 mechas, ¿verdad? En este caso, pues, la que menciona el libro de Apocalipsis. En cuanto a la calefacción, bueno, la calefacción y la cocción se hacía con fuego, empleando combustibles naturales. Incluso, hermano, ¿verdad? En esta imagen que tenemos, vemos a mujeres aquí al lado izquierdo, mujeres como agarrando cosas como leña o ahí para poder, ¿verdad? Secas, para poder hacer combustible, para poder tener fuego. Ezequiel capítulo 4, versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? Ezequiel capítulo 4, versículo 15. Amén. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Incluso, ¿verdad? Es tan gráfico el libro de Ezequiel, ¿verdad? Bueno, por eso usa varias profecías, como un cementerio de huesos, ¿verdad? Que están ahí como vivos. Entonces, Ezequiel es bien explícito y nos dice que usaban el estiércol para combustible, para poder crear fuego y para poder tener como calefacción. Luego también empleaban el estiércol, aparte del estiércol ocupaban la leña, ocupaban el heno, Mateo 6:30 nos aclara eso. También ocupaban zarzas espinosas, el libro de Isaías 10:17 lo dice. Usaban también el carbón, Juan 21:9, y el fuego se podía hacer, ¿verdad? En el exterior y se ponía en la tierra. O también a veces se entraba dentro de una caja de cocina hecha de barro, ahí, ¿verdad? Se ponía el carbón para poder hacer fuego. Las mejores casas incluso disponían de chimenea, algunas casas. El libro de Oseas capítulo 13, versículo 3. Amén. Los campos serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa como el tamo, que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Chimenea. Unas mejores casas tenían chimeneas, hermanos. Entonces, y habla también del tamo, de la paja. O sea, el tamo era como la paja, como la hierba seca. Se ocupaba todos estos elementos para poder tener la calefacción, tanto el heno, tanto el carbón, etcétera, y, ¿verdad? Era la forma de cómo ellos se calentaban. Y para ir cerrando, la forma del agua, y esto es importante. Normalmente el agua tenía que estar cercada de un pozo local. Y debido a que eso era un gran trabajo, pues todas las personas soñaban un tiempo que iban a tener su propia cisterna. O sea, un agujero para poder sacar su agua de su propio manantial. El rey Sennacherib prometió a los israelitas de Jerusalén si disponían, ¿verdad? Si disponían su resistencia a él les iba a dar ese privilegio, o sea, que les iba a dar agua, les iba a crear cisternas. Así lo dice el libro de Samuel, capítulo 17, versículo 18, versículo 19. El segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 18 y 19. Pero tuvieron vistos por un joven el cual hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre de Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y extendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Aquí estamos hablando del caso de Jonatán y Ahimás. Estaban huyendo de Absalón
Y dice que ocuparon estas cisternas para poder ocultarse. Dentro del agua también habían leyes sanitarias. El libro de Deuteronomio 23:13 nos aclara. Ustedes van a estar recibiendo estos materiales, hermanos, no se preocupen, ¿verdad? Van a estar recibiendo estos materiales. Entonces, tenemos las figuras ahí de cómo las mujeres estaban buscando para poder hacer leña, y tenemos a esta niña, ¿verdad?, pudiendo recoger agua del pozo. Y para ir cerrando, vamos a tener, tenía contemplado otros 6 puntos más, cambiando lo que es la forma de vivienda a lo que era la vestimenta, pero lo vamos a dejar para la otra clase. Entonces vamos a estar terminando ahora con la casa de los ricos. La casa de los ricos, pues obviamente se diferencia a las casas anteriores que hemos visto, ¿verdad? Y estribaba en la posesión. Esto significaba que algunas casas tenían un patio extra, un patio grande, y este pues patio también era un lugar donde ellos pues podían guardar, ¿verdad?, muchas cosas, podían cocinar, etc. Pero también tenían un pórtico, o en este caso pues estamos hablando que tenían un tipo de portal. Y cuando hablando de este tipo de portal, pues vamos a verlo más adelante en un pasaje. También podemos ver que en algunas casas, aparte de tener ese patio grande, ese patio extra, tenían ese portal, pues algunas eran privilegiadas y tenían un tipo de cisterna, como la imagen que nosotros tenemos acá, ¿verdad?, dentro de la casa, y hacia el exterior. Eso era un grupo, ¿verdad?, de la casa de los ricos. El segundo libro de Reyes 4:2 pues nos puede aclarar quizás esta imagen. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere nosotros se quede en él. Esta casa, ¿verdad?, está hablando que tenía más utensilios. Tenía mesa, ¿verdad?, tenía sillas, tenía cama, y algunas tenían como incluso este sillón, ¿verdad?, para poder recostarse. Entonces, esto es bastante interesante, de las casas diferentes de las que hemos visto. El portal que yo les mencionaba, estimados hermanos, había alguien, por ejemplo, cuidando en ese lugar. Había una persona a veces cuidando de ese lugar. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, Rode, una muchacha llamada Rode, actuaba de portera y esperó a conocer la voz de Pedro. ¿Verdad? Y cuando Pedro le dijo que él era, a pesar de ello, la muchacha no le abrió la puerta hasta decir a los otros de quién se trataba. Hechos capítulo 12, verso 13 al 14. Hechos capítulo 12, verso 13 al 14. Veámoslo. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué significa eso? Bueno, era una casa privilegiada. ¿Verdad? Esta muchacha se fungía como portero. Y Jesús nos dice que él incluso estaba fuera de la puerta de la iglesia de la Odisea y llamaba, golpeaba, ¿verdad?, tocando la puerta. Y eso significa, ¿verdad?, que se trataba de una iglesia rica. La Odisea era una iglesia rica, ¿verdad? Y la imagen que ocupa Jesús tocando la puerta, pues, ¿verdad?, significa también que estas iglesias tenían a una especie de portero, ¿verdad?, en el portal cuidando, como para poder anunciarse. Voy a terminar con 2 puntos que tengo aquí siempre en cuanto a las viviendas. El mobiliario. Ya le hemos dicho que algunas camas de ellos poseían cama, poseían mesas, poseían sillas. Los ricos tenían camas adecuadas, equipadas con almohadas y cojines. Así lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 15 al 16. ¿Verdad? Algunas casas tenían almohadas, algunas casas tenían cojines. Imagínense dónde recostar su cabeza. Se encontraba también una mesa para comer, para reposar las piernas, con sillas de respaldo, y la iluminación se conseguía por medio de grandes candeleros. Esta es en cuanto a casas de los ricos. Y termino con el punto de derecho de la propiedad. Todo lo que estaba enterrado en la propiedad, de una propiedad, le pertenecía a la persona que lo encontraba. Jesús en Mateo 13:44 dice:
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido a un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo gozoso. Por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto era común, ¿verdad?, en la búsqueda del tesoro. ¿Qué significa eso? Cuando alguien entraba a una propiedad y encontraba algo, un tesoro, porque las personas acostumbraban eso. Nosotros acá tenemos un viejo dicho en Latinoamérica, quizás allá en Estados Unidos de repente difiere, pero bueno, tal vez sí, ¿verdad? Que aquí las personas guardan, las abuelitas, su dinero debajo del colchón, debajo, ¿verdad?, de la almohada. Y es cierto, mi abuelita lo guardaba debajo de la almohada y me decía Marito, aquí no me decía Marito, me decía Crucito, mi segundo nombre, Crucito. Aquí está tu dinero y me daba para que yo fuera a comprar. En el antiguo tiempo lo que hacían era guardar las cosas debajo de la tierra. Cuando las personas morían, las personas iban a buscar propiedad de esas propiedades y buscar el tesoro. Para que el tesoro fuera de esas personas, lo que tenían que hacer es, ¿verdad?, comprar la propiedad entera. Entonces el tesoro le iba a pertenecer también a ellos. El hogar. Para un nómada, un hogar no es un lugar poseído. O sea, no es un lugar que ellos iban a poseer por cuanto se desplaza de un sitio a otro. El hogar se trata más bien de un lugar donde uno recibe acogida. Eso es el significado del hogar. O sea, repitiendo, se trata más bien de un lugar donde uno recibe la acogida. Y eso es bien bonito. Eso es lo que es un hogar en realidad. No son las cuatro paredes, no es el apellido de la familia, sino donde uno se siente bien. Tengo la bendición que he viajado, ido a Honduras y a la costa atlántica de Honduras, y sé que ahí, ¿verdad?, siempre tengo un lugar donde dormir. O sea, siempre no es la casa, sino es las personas que me acogen. Y eso es el significado del hogar para las personas. Siéntase acogido. Ay, qué bonito mi hogar, está bien. Siéntase acogido porque usted le recibe siempre su esposo, su esposa, su primo, su tío, su hermano, que ahí la familiar que usted tiene. ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿O quién irá? Esos matrimonios acabados. Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.